abordando un asunto que nos ha parecido de sumo interés, del que queremos hablar con un especialista del Hospital de Poniente, al que rápidamente pasamos a saludar. José Luis Ariza, especialista en digestivo y uno de los responsables del área oncológica del Hospital Universitario de Poniente. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Fran. Encantado de atenderte. Nada, encantado de recibirte aquí en Hoy por Hoy Poniente, en este espacio que cada semana dedicamos a hablar de salud, y hoy lo queremos dedicar a un tema muy importante, a un tema que nos afecta a toda la sociedad, que nos interpela a toda la sociedad, que es el cáncer de colon, que bueno, es una de las patologías pues que tienen una importante preeminencia en la población, y de ahí que quisiéramos abordar este capítulo en el día de hoy para, en primer lugar, y por situarnos en la materia, explicar qué es el cáncer de colon, doctor. Hola, Fran. Pues mira, efectivamente el cáncer de colon, o mejor llamado cáncer colorectal, es uno de los cánceres más frecuentes en España. De hecho, es el cáncer más frecuente después del de próstata en hombres y el cáncer más frecuente después de mama en las mujeres. Y de forma global es el cáncer más frecuente que existe. De hecho, en los últimos años está aumentando incluso su incidencia. Cada vez se diagnostican más casos de cáncer de colon en España. De hecho, el año pasado más de 43.000 pacientes se diagnosticaron de cáncer en nuestro país. El cáncer de colon es la enfermedad del cáncer que afecta a una parte del aparato digestivo, que es el colon y el recto. Esta parte, que es un órgano, está al final del tubo digestivo y termina en el ano, donde se expulsan los excrementos. Y además tiene la función, sobre todo, de hacer pasar este bolo fecal hacia el exterior y de absorber los últimos nutrientes y, sobre todo, de absorber el agua. ¿Qué es el cáncer? Pues es la enfermedad que aparece a consecuencia de una multiplicación excesiva e incontrolada de las células del colon y del recto, que además adquieren la capacidad de invadir los tejidos cercanos y de invadir incluso órganos a distancia, las conocidas metástasis. Esto es el cáncer de colon. ¿Y por qué llegamos a esa situación y de qué manera o qué síntomas hay que nos puedan indicar que estamos ante esta patología? Pues mira, el cáncer de colon se produce de la misma manera que cualquier otro tipo de cáncer. Hay una serie de mutaciones genéticas que aparecen en las células que hacen que se altere su funcionamiento, y al alterarse su funcionamiento se empiezan a dividir de una forma descontrolada. Empiezan a crecer, a multiplicarse, incluso a adquirir esta capacidad de salir de su sitio de origen. ¿Por qué ocurren estas mutaciones genéticas? Estas mutaciones genéticas se pueden heredar de padre a hijo o pueden aparecer de forma espontánea a lo largo de la vida. Estas mutaciones genéticas pueden aparecer con más facilidad si aparecen factores de riesgo que hacen que salten estas mutaciones. Estos factores de riesgo, como todo el mundo sabrá, es la edad avanzada, es el consumo de tabaco, es el consumo de alcohol, es la obesidad, es una dieta no equilibrada, que es baja en fruta, baja en fibra, rica en carnes rojas y carnes procesadas, y todos estos factores ambientales favorecen que se pueda producir un cáncer de colon. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar? ¿Cómo podemos saber que estamos ante un cáncer de colon? Pues mira, hay una serie de síntomas del aparato digestivo que pueden ser sugerentes de tener cáncer de colon. Es cierto que la mayoría de pacientes que padecen estos síntomas tienen otra patología, pero hay que estar atento, hay que estar al loro por si aparecen uno de estos síntomas, siempre pues consultar a un servicio médico. Los principales síntomas, los más frecuentes, son varios. Son la rectorragia, que es la emisión de sangre a través del ano, bien de manera aislada o mezclada con la caca, mezclada con las heces, la palpación de una masa abdominal o rectal, cambios en el hábito intestinal que permanecen a lo largo del tiempo, es decir, una persona que va bien al baño y de repente comienza a tener un estreñimiento que no va mejorando, que va empeorando. Otros síntomas son el dolor de barriga, el dolor abdominal, la pérdida de peso, el cansancio extremo o la anemia, que es por falta de hierro, por esas pérdidas sanguíneas que produce el cáncer, se produce anemia.
Por lo tanto, son esas señales de alerta que nos indican que nos encontramos, como decimos, ante una patología, como nos ha explicado el doctor Ariza, con mucha presencia y, evidentemente, dándose esta circunstancia, es importante que conozcamos también, doctor, de qué manera, bueno, pues podemos prevenir la aparición de este cáncer. Efectivamente, este punto es fundamental y es cómo podemos prevenir esta aparición de cáncer. Y aparte de prevenirlo, que una cosa muy importante es, si no podemos prevenirlo, ¿cómo podemos diagnosticarlo de forma precoz? Pues bien, en primer lugar, para prevenir que aparezca el cáncer de colon, una persona puede disminuir la exposición a estos factores de riesgo. Si una persona es fumadora, tendría que abandonar el consumo de tabaco, evitar el alcohol, evitar la obesidad, tener una vida activa mediante el ejercicio físico y tener una dieta rica en fibra, fruta y verdura y pobre en carne roja y procesada. Todos estos son los factores de riesgo que se llaman modificables, que el propio paciente puede mantener la decisión de realizar pues, para disminuir su riesgo a padecer el cáncer de colon. Y en segundo lugar, que es fundamental, es participar en el programa de cribado de cáncer colorectal. Y esto es una cosa que es muy importante que todo el mundo la conozca, porque llevamos muchos años en todo el mundo, en Europa, en España y en particular en Andalucía, con diferentes programas de vigilancia y de diagnóstico precoz del cáncer de colon. Porque tiene dos objetivos fundamentales, y es prevenir que aparezca el cáncer de colon mediante la extirpación de unas pequeñas lesiones que mucha gente conocerá, que se llaman pólipos, y ahora te explicaré qué son. Pues estos pólipos son como unos pequeños granitos que pueden ir creciendo de tamaño en el intestino, son muy frecuentes, la mayoría de ellos no se vuelven malos, pero algunos de ellos sí. Y la colonoscopia, o la forma de hacer este programa de cribado, al que ahora también te explicaré en detalle, pues permite extirpar estas pequeñas lesiones y permite quitar el riesgo de que con el tiempo se puedan convertir en un cáncer. Y por otro lado, participar en el programa de cribado, además de prevenir, puede diagnosticar de forma precoz. Quiere decir, que es muy importante, claro, evidentemente. Efectivamente, diagnosticar un cáncer de colon antes de que el paciente presente síntomas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque mejora de una manera muy, muy llamativa la supervivencia y el pronóstico de estos pacientes. Quiero darte un dato. Un paciente que tiene cáncer de colon y se diagnostica porque ha ido a su médico teniendo síntomas, tiene una probabilidad de superar este cáncer de colon, de sobrevivir y de curarse, pues aproximadamente del 60%. Pero quiere decir que hay un 40% de pacientes que no llegan a curarse de la enfermedad y por tanto pueden incluso fallecer a consecuencia de la misma. Pero si los pacientes participan en este programa de cribado sin tener síntomas y se diagnostican de un cáncer de colon, la probabilidad de sobrevivir es mayor del 90%, incluso cerca del 95%. Bueno, fíjate la diferencia y la importancia de participar. No es cualquier cosa, ¿no? Es que no es, claro, no solo es prevenir que te aparezca el cáncer, es que si participas en el programa de cribado y esta es capaz de diagnosticarte el cáncer, fíjate cómo mejora el pronóstico y la capacidad que tiene el sistema de ayudar a los pacientes en este sentido. Doctor, y después de conocer este dato, la pregunta es obligada. ¿Cómo es ese programa y qué hay que hacer para participar en él? Pues mira, este programa de cribado es voluntario, por supuesto, y se invita, sin necesidad de solicitar la invitación, a toda persona que tenga 50 años o más y que resida en nuestra comunidad autónoma, en la Junta de Andalucía. Los distritos sanitarios, de manera periódica, van invitando mediante carta a domicilio la participación a este programa. ¿Y en qué consiste? Pues bien, se da una serie de instrucciones y en primer lugar se hace una muestra analítica de una muestra fecal, es decir, de una muestra de una pequeña cantidad de heces. Que en esta muestra se determina si existe sangre oculta. ¿Qué quiere decir esto de sangre oculta? Es un análisis de laboratorio que detecta sangre microscópica, que el ojo humano no es capaz de ver. Pero esta sangre microscópica puede ser una seña de que haya un cáncer en el colon de esa persona. Ajá, pero entiendo, doctor, que estamos ante una sangre diferente a la que se pudiera producir por una rectorragia, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, esa sangre no es microscópica, esa sangre es macroscópica. Es muy visible. El ojo humano es capaz de verla, claro. Pero unas heces que aparentemente son normales pueden tener pequeñas cantidades de sangre en su interior que no nos damos cuenta. Entonces, este análisis de laboratorio tiene la capacidad de detectar esta sangre. ¿Y por qué es tan importante esta prueba? Porque es una prueba muy sencilla de hacer. No resulta dolorosa, es una única muestra y es muy fácil de analizarla. Ahora, ¿qué permite esta prueba? Esta prueba permite descartar los pacientes que con seguridad no van a tener un cáncer de colon, porque la probabilidad de tener un cáncer de colon con esta muestra negativa es prácticamente nula. Quiere decir, si esta muestra no hay sangre oculta en la heces, pues descarta que esa persona, con casi el 100% de seguridad, tenga un cáncer de colon. Pues la verdad es que pensando, perdón, le iba a decir desde la óptica de los pacientes, una prueba más fácil, más sencilla, más barata y teniendo en cuenta lo que nos puede aportar, yo creo que es como para que cualquiera se sume a este programa, ¿no? Para no tener ninguna duda. Efectivamente. Yo con esto quiero animar a todo el mundo en que participe por la sencillez de esta prueba y por la información tan valiosa que da. Claro, eso es. Muchísima gente, la mayoría de hecho, esta prueba la da negativa y además eso produce un efecto de muchísima tranquilidad, porque un paciente que no tiene ningún tipo de síntomas, que participa de forma voluntaria y encima esta muestra le sale negativa, pues puede estar bastante tranquilo de no tener un cáncer en su colon. Ahora, ¿qué pasa si esta prueba sale positiva? No hay que alarmarse, hay muchísima gente que le sale positiva. Puede ser por multitud de patologías e incluso no pueda no haber patología y que simplemente haya pequeñas pérdidas de sangre a lo largo del aparato digestivo que hagan que esta prueba positivice, ¿no? La mayoría de gente que tiene esta prueba positiva no tiene cáncer de colon. La mayoría tiene pequeños pólipos, hemorroides internas, divertículos, pequeñas lesiones vasculares, pero no tienen un cáncer. Pero algunos de ellos sí. Y algunos de ellos se pueden diagnosticar de forma precoz antes de que tuvieran síntomas. Esa es la importancia de esta prueba. Entonces, bien, el sistema, es decir, el mismo sistema sanitario, cuando esta muestra se entrega en el centro de salud y sale positiva, notifica al paciente la necesidad de hacerse una colonoscopia. Este paciente tendría que ir a su centro de salud y en todos los centros de salud hay un equipo de enfermería que se dedica a esto, ¿no? Pues se le daría directamente del centro de salud su cita para hacerse su colonoscopia. Y claro, con esto estamos consiguiendo que esta prueba, la de la colonoscopia, se realice en personas donde sí que puede existir esa sospecha, esa necesidad, ¿no?, de poder pues diagnosticar o tratar cualquier tipo de patología, mientras que si no tuviéramos ese cribado a través de las heces, claro, imaginemos el volumen de personas, el volumen de pruebas, todo se nos multiplicaría en cuanto a complicación. Claro, efectivamente. Es decir, esta prueba permite diagnosticar los casos de cáncer que no han tenido síntomas todavía. Si no tuviéramos este tipo de sistema, este tipo de programa, pues un sistema sanitario no tendría la viabilidad, sería inviable hacerle colonoscopia a todo el mundo, claro. Incluso con la periodicidad que requieren. Pero sí nos permite hacer las colonoscopias en las personas que realmente lo necesiten, aunque no tengan síntomas digestivos. Por supuesto, como he dicho antes, los que tengan síntomas digestivos están fuera de este programa. La gente igual tiene cualquier síntoma, consulta a su médico y se hace las pruebas pertinentes. Pero estamos hablando de gente asintomática, gente que no tiene ningún tipo de problema. Y de esta manera le estamos diagnosticando precozmente su cáncer de colon. Pues la verdad es que nos parece algo interesantísimo, una magnífica posibilidad y una información valiosísima que por eso queremos compartir con ustedes en el día de hoy, aquí en este tiempo que dedicamos cada semana para la salud en Cadena Ser Poniente, ¿no? Y por Hoy Poniente, donde hoy nos hemos estirado un poquito más de la cuenta, porque bueno, creo que la ocasión bien lo merecía con todos estos datos interesantes que nos ha explicado el doctor Ariza, que le puedo dejar un minutito más, no sé si nos quiere añadir alguna cosita más, doctor. Pues nada, que muchísimas gracias por la invitación y que animo a todo el mundo a que no tenga ningún tipo de temor y que participe en este programa porque es muy, muy útil. Yo creo que mejor no lo ha podido explicar y poner más claro el doctor, el especialista que nos ha acompañado en el día de hoy, José Luis Ariza, que es especialista en digestivo y uno de los responsables del área oncológica del Hospital Universitario de Poniente. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuéntanos lo que quieras mandando un audio de WhatsApp a